La palabra del Señor dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Un buen soldado de Jesucristo es el enunciado de esta porción de la palabra. Dice así la Biblia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo amó por soldado, que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo estaba dándole consejos a su discípulo Timoteo en esta carta, que según dicen los historiadores es la última carta que él escribiría antes de ser sentenciado a muerte, antes de haber muerto por la causa del evangelio. El apóstol Pablo, encarcelado y con una sentencia de muerte, se tomó el tiempo de cultivar, de insistir, de reforzar y recordar algunos principios fundamentales que por lo visto le iban a ser necesarios a Timoteo, para que Timoteo siga creciendo y cumpliendo el llamado que Dios tenía con él y con la iglesia. Y por lo tanto, en esta mañana también esos mismos principios recordatorios son necesarios para que en nuestra vida se sigan cumpliendo los propósitos y los designios de Dios en cada uno de nosotros. Soldados o mercenarios es el título del mensaje en esta mañana, que tiene que ver con dos bandos, dos condiciones, dos actitudes, dos formas de enfrentar nuestra vida. Y digo nuestra vida porque siempre yo recalco esto: nuestra vida no son dos vidas paralelas, no es una vida espiritual y una vida terrenal, no, nuestra vida es una sola, en Cristo o fuera de Cristo. Y por eso, lo tanto, soldados o mercenarios tienen que ver con una decisión, una convicción y con una actitud de enfrentar o de vivir lo que tenemos, los años que Dios nos ha entregado o las tareas que Dios nos ha dado en esa parte de la vida. Soldados de Cristo, el apóstol Pablo mencionó en varias ocasiones, haciendo comparación, que los discípulos de Jesús, el ejército de los creyentes, de los hijos de Dios, los comparaba con gente como soldados, parte de la milicia. Él mismo decía: yo mismo soy preso en Cristo, servidor de Cristo, la milicia de Cristo. Entonces, y soldados tiene que ver con un escuadrón de élite y una actitud y un estilo de vida aquí en esta tierra. Y por eso el título va en comparar y en sopesar en qué lugar o a qué línea se involucra o se inclina nuestro corazón. Y hay tres cosas relevantes que Pablo estaba resaltando sobre la vida de Timoteo. Lo primero que le decía es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que está en el ejército se va a distraer en cosas superfluas, en cosas pasajeras, sino que esfuérzate para que cumplas tu tarea. Y es aquí donde voy a compartir con ustedes 2 o 3 pensamientos que van a reforzar nuestra tarea y nuestra vida diaria como parte del ejército de Cristo. Porque usted y yo, si no lo sabía, somos parte del ejército de Cristo en esta tierra. Somos sus discípulos, somos creyentes, somos sus hijos y también somos parte de su ejército conquistador aquí en esa tierra. Y lo primero que necesitamos entender, según el consejo de Pablo a Timoteo, para no distraernos en las cosas, en los negocios de la vida, y para poder esforzarnos en lo que el Señor nos ha dado, necesitamos identificar cuáles son las distracciones que pueden venir o pueden estar en el presente o pueden venir en el futuro. Pablo estaba en un contexto muy difícil, adverso, una sentencia de muerte, una cárcel, y aún en medio de ese momento muy doloroso, muy injusto, él tenía la misma pasión para ver por encima de la adversidad, ver hacia el futuro con el filtro de la iglesia y la extensión del evangelio.
Y por eso más que buscar una ayuda o una compañía humana, más que decir vengan todos los discípulos, todos los amigos, acompáñenme, no. Timoteo, te voy a pedir que te esfuerces en lo que Dios te ha dado y que no te distraigas en negocios que no te convienen. Imagínense el consejo viniendo de alguien que estaba a punto de morir crucificado, a punto de que su vida sea entregada por amor al Evangelio. La respuesta de Pablo era: no te distraigas en cosas que no te van, cosas que te pueden robar el propósito, que te pueden desviar de tu identidad. Normalmente cuando nosotros como personas naturales, porque Pablo era un fuera de serie, estamos en temporadas difíciles, es más, una de las cosas que las personas cuando tienen una sentencia, un límite de vida, el médico le dice tienes tantos meses para tener tantos meses de vida, tantas semanas de vida, lo primero que hacemos es cumplir esa lista de cosas incompletas, esas cosas que no hemos hecho. Lo primero que nuestra mente es, vale, voy a hacer aquello que no he podido hacer todavía. Pero si hacemos un resumen de esa lista, la gran mayoría de esas peticiones son cosas emocionales y personales, necesidades humanas. Quiero viajar aquí, quiero hacer esta actividad, quiero comer esto, quiero comprarme esto. Todo tiene que ver con necesidades humanas. Y Pablo, enseñando y fortaleciendo el carácter de Timoteo, saltó por encima de esas necesidades válidas, humanamente hablando, y empezó a edificar principios del reino, visión del reino. Pero para poder tener esta perspectiva y ese corazón apasionado y fielmente involucrado en las cosas celestiales, necesitamos aprender primero a identificar qué cosas nos distraen, qué cosas nos roban la atención del reino, qué cosas nos roban la devoción del Evangelio. Porque muchos de los que estamos aquí, es más, yo sería el primero, no sé si tendría la capacidad de hablar en la misma línea que de Pablo estando encarcelado, estando en una situación límite de vida. Quizás sería muy difícil hablar ese mismo lenguaje. Pero para que Pablo llegue a ese lugar a través de su historia y su biografía, vemos que fue un hombre que padeció mucha adversidad, mucha injusticia, mucho dolor. Pero toda esa suma de adversidad, de injusticia, formó en él un corazón de un soldado fiel y comprometido con la misión que habían depositado sobre él. La misión de edificar la iglesia de Cristo. Y era la misma unción, la misma intención, la misma palabra que estaba transmitiendo a Timoteo. Timoteo, no te distraigas en cosas que solo te pueden distraer. ¿Qué pasa, iglesia? Muchas veces nos olvidamos y pasamos por alto las cosas pequeñas con las cuales estamos luchando y las tenemos en poco. Quizás estoy luchando con pensamientos derrotistas, pensamientos de desánimo, pensamientos de ansiedad. Quizás estoy coqueteando con el rencor, coqueteando con algún vicio por allí cercano. Pero déjenme decirles algo. La manera de cómo enfrentamos las cosas pequeñas de la vida nos van a preparar o a enfocar en las cosas grandes. Si yo no tengo la capacidad de visualizar y trabajar de forma intencional en esas cosas pequeñas que roban mi fructificación, mi crecimiento en cuanto a la tarea del reino, no voy a poder enfocarme en cosas grandes. Y ya en la primera adversidad mi mirada va a estar puesta en las cosas pequeñas del entorno. Al primer problema mi visión va a estar puesta en las cosas naturales. ¿Por qué? Porque no he tenido la capacidad de trabajar en las cosas pequeñas para poder recibir las cosas mayores que Dios tiene conmigo. ¿Cuáles son esas cosas pequeñas que necesitamos resolver de forma urgente en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestra vida? Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, el que es estimado como sabio y honorable. Nunca nuestra vida como hijos de Dios o como soldados o parte del ejército, nada de lo que hagamos es tenido en poco. Es más, si a usted le gustan las series policíacas, a mí me gustan las series de policías, y alguna vez he visto cuando nos da el tiempo, y escuché esta frase que decía, en cuanto a grupos policiales de élite, cuando alguien quería entrar a ese grupo de élite bien preparados, una de las grandes pruebas que tenían era la confianza. Quizás había talento, habían dones en ese soldado, pero lo que probaban no era la habilidad solamente, sino la confianza. ¿Por qué? Porque ponían la vida en manos de otro.
la vida del grupo estaba en manos de aquel nuevo que llegaba. Y a veces quizás no somos conscientes y a veces esas cosas tan pequeñas que no aprendemos a trabajar, a confesar o de forma intencional corregir, estamos poniendo en riesgo la salud y la vida o el desarrollo de lo que Dios quiere darnos. Porque puede haber talento, puede haber llamado, puede haber don, pero si no trabajamos en esas pequeñas cosas que contaminan la esencia de nuestro perfume, vamos a perder valor. No porque no seamos importantes, sino porque no hemos trabajado en las cosas que pueden contaminar y corromper nuestra misión y nuestra posición en Cristo. Por eso, familia, iglesia, la manera de vencer las distracciones, primero es cómo yo lo enfrento, pero la manera de vencer las distracciones, no hay otra forma de poder vencer ese sinfín de opciones que nos encontramos en nuestra vida diaria, sino es tener marcado en nuestro corazón la urgencia del mensaje que Dios ha puesto en nosotros. Pablo ardía en fuego, en pasión. Ni la cárcel, ni la muerte, ni los azotes, ni la soledad, incluso física, le privaban de arder en pasión por el evangelio. Por eso no pedía nada personal, lo que pedía es edifica, trabaja, cree, consuela a la iglesia, edifica a la iglesia, habla del evangelio. Si usted lee las cartas de Pablo, su lenguaje era edificar, hablar, transmitir a Cristo, amar. ¿Y cómo puede un hombre que ha pasado tanta dificultad? No hay otra forma de no haber sellado en su corazón la urgencia de la misión y del propósito que estaba en él. Si nosotros abrazamos la urgencia del mensaje, la urgencia de lo que yo tengo que hacer porque Dios me está pidiendo, no tendré tiempo de enfocarme o de darle demasiado tiempo a las cosas pasajeras. Como Pablo mismo decía, a las cosas de los negocios de la vida, a las cosas que van y vienen. No te detengas más de la cuenta. No te distraigas más de la cuenta. No cargues más de lo necesario con aquella mochila que no te corresponde. Muchos de los grandes problemas, iglesia, que afectan nuestra vida o nuestro contexto, tiene que ver con pasar por alto aquellas pequeñas grietas de nuestra alma, de nuestro carácter y de nuestra fe. No es porque Dios no nos escucha, no es porque Dios no tiene un llamado conmigo, es porque no he sabido identificar y trabajar de forma correcta en esas pequeñas grietas que drenan nuestro crecimiento, que distraen nuestro propósito, que nos roban la unción o el gozo de servir al Señor. Cuando en la historia del rey David, en un momento dado, en la historia de segunda de Samuel, David ya no salió a la batalla, se quedó en casa, en su palacio. Usted conoce la historia. De repente David estaba en cosas que no tenía que estar haciendo, en el lugar que no tenía que estar. Y su corazón, sus ojos se desvió en una mujer prohibida. Esa decisión errada marcó toda una secuencia de malas de castigos o de malas decisiones en su casa, en su familia, y también afectó a su reinado. Porque nuestra vida está diseñada para cosas mayores en Cristo. Pero también no es que las cosas pequeñas nos pueden vencer, es que si yo no lo corrijo puedo perder todo lo que Dios tenía conmigo. Es allí lo urgente y lo necesario de esto, de ser conscientes que el Evangelio tiene que incomodarnos de tal manera que no haya zonas oscuras en nuestra alma. El Evangelio tiene que molestarnos de tal manera que brote aquello oscuro que está en nuestro interior. Porque somos tan, y permítame con mucho respeto la afirmación, somos tan inconscientes o ilusos a veces de intentar ocultar esas partes torcidas en nuestro corazón. Como si intentamos nosotros taparlo y ya nadie lo va a ver y no pasa nada. No. La cuestión no es intentar taparlo, es promoverlo, exponerlo a la luz de Cristo para que a través de su presencia y de su palabra seamos transformados. Pero tenemos que identificar aquellos gigantes que nos están venciendo, aquellas pequeñas grietas que están distrayendo nuestro propósito. San Juan 1:5-4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El nuevo nacimiento tiene que ver con una nueva identidad, un nuevo estilo de vida. Hablando en términos militares, el soldado cuando se alista al ejército, al servicio militar, él no puede elegir qué comer, qué vestir, qué hora dormir, dónde ir. Él se rige a unas normas, se rige a un protocolo.
se rige a una cierta institución, a la identidad de la institución. Él incluso, no sé si eso sigue funcionando así, pero recuerdo que cuando en los tiempos de Ecuador, cuando estaba el servicio militar obligatorio, las personas que eran alistados al servicio militar, lo primero que hacían era quitarle toda la cabellera. O sea, quedaban a cero. ¿Hay alguien por aquí? No, todavía. El de ejército, ¿no? Y lo primero algo tan valioso para muchos aquí presentes como es nuestra cabellera. Yo, uno de ellos, que voy cultivando mi cabellera también. Imagínense, no podíamos decidir nada y la primera seña de que estás entrando en un ejército es que te rapaban la cabeza, no tenías más pelo. Algunos no son soldados todavía, pero ya tenemos poquito pelo, pero no somos soldados de Cristo, o sea, está bien, eso es bueno. Muy bien, entonces nuestra identidad como soldados de Cristo tiene que condicionar nuestra vida. No podemos permitir banalizar, poner un evangelio light. No, porque si somos soldados vamos a ir a una guerra. Y esta frase la aprendimos del pastor Julio, el grupo es tan débil como la parte más débil del eslabón. Yo puedo tener mucha unción, y puedo predicar gritando y puedo decir reprendo los demonios, pero si hay un área débil en mi vida, allí puedo ser derrotado. Y esto no es para tenerlo en poco. ¿Por qué? Porque el área más débil o el área no trabajada en nuestra vida puede simbolizar una derrota vergonzosa en el mundo espiritual o natural. Por eso necesitamos establecer bases firmes, sólidas, convicciones como soldados de Cristo, que ya no nos movemos por nuestra emoción, por nuestra ideología, sino que somos condicionados por las normas del reino. Somos condicionados por las formas del reino. Es que me cae gordo el que tengo al lado. Bueno, tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque es creación del Señor, la obra perfecta del Dios. Es que no me gusta cómo se peina. Bueno, tienes un problema. O amarlo. No hay otro. Es que yo tengo rencor en mi corazón. Bueno, hay dos caminos. O perdonar o no perdonar. ¿Cuál es el camino que vamos a elegir? Como soldados de Cristo no podemos seguir intentando extender, ampliar las fronteras del reino a nuestra conveniencia. No funciona. Nos vamos a golpear, nos vamos a cansar, nos vamos a herir mucho más, porque los límites ya están marcados en su palabra. Los límites, el camino ya está escrito, ya está hecho para que nosotros como ejército, como soldados, caminemos en esa línea. Y es allí cuando necesitamos saber que las pequeñas cosas, áreas no trabajadas en nuestra vida a tiempo, pueden ser derrotas en el presente y en el futuro. Y lo segundo que Pablo resalta en la vida de Timoteo, cuando le decía no te enredes, el que está alistado en el ejército no se enreda en tantos negocios. Es más, aprende incluso a sufrir como soldado, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y aquí tengo una buena noticia, y esto también hay un meme por ahí que circula en redes sociales. Eso no es bíblico, pero lo voy a asociar por si acaso. ¿Dónde dice esto en la Biblia? No dice esto en la Biblia lo que voy a decir. La Biblia no dice que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Eso no está en la Biblia, por si acaso. Ese es un meme. Pero a través de la palabra del Señor, según Pablo a Timoteo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, si tú y yo estamos sufriendo penalidades, es porque estamos siendo buenos soldados de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quizás no es muy de celebrar la noticia, porque las penalidades no son buena noticia. Pero la buena noticia es que estamos siendo parte del ejército conquistador del reino. Y que Jesucristo es nuestro capitán, nuestro general, nuestro comandante, y que vamos caminando, marchando con Él hacia una vida eterna, hacia una morada eterna con Él. Lo segundo que vemos aquí en esta historia es que Pablo resaltaba que Timoteo no pierda su propósito, su misión y su objetivo. Como todo soldado tiene una misión y un objetivo que cumplir. Nadie viene aquí porque no encontré nada más que hacer, me voy a la iglesia, total, para matar el tiempo. Nadie viene a la iglesia porque no tiene nada más que hacer. Venimos a la iglesia porque le creemos a Dios que Él tiene un llamado, tiene un propósito, tiene un milagro, tiene una palabra para mi corazón. Y lo segundo que nos va a ayudar a convertirnos en buenos soldados de Cristo es entender y no perder de vista la misión y los objetivos marcados en el reino
del reino para nuestros corazones. ¿Qué Dios ha marcado? ¿Qué Dios ha sellado? ¿Con qué Dios ha sellado tu vida? No lo pierdas de vista. No lo metas en baúles de recuerdos. No lo metas detrás de estanterías que solo van a acumular polvo, recuerdos del pasado, buenas ideas, buenas intenciones, pero se llenan de telaraña. La misión y los objetivos que Dios ha marcado en nosotros, tenlos presentes cada día, que sean nuestra brújula para tomar decisiones, que sean nuestro filtro para tomar decisiones, que sean nuestro condicionante para saber dónde ir, si norte a sur, me enamoro o no me enamoro, me caso o no me caso, invierto o no invierto. ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado? Alguno decía el otro día lo de la mujer virtuosa, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y alguno decía, es que hay mujeres tan virtuosas que es difícil encontrarlas, dice alguno. Pero le digo, no, simplemente no estamos aprendiendo a ver, hay que abrir los ojos para ver mejor. No es que están escondidas. Así que si no estás encontrando, no es porque están escondidas, hay que ampliar la visión. Soltero, consejo para solteros este. Bueno, cerramos paréntesis, vamos para allá. Bien, la misión, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nuestras batallas, iglesia, no son naturales, no son personales, no son financieras, no son humanas, no son de reconocimiento, no son de aprobación. Si tú y yo estamos enzarzados en batallas de aprobación, de reconocimiento, de que me vean, estamos perdidos. Nuestras batallas tienen que ver con la urgencia del reino, transmitir el mensaje del evangelio, con palabras, con vida, con acciones, con oración, con todo lo que podamos utilizar como un medio comunicador. Esa es nuestra urgencia, esa es nuestra misión, el poder ser un ejército conquistador en esta parte de la tierra, el poder transmitir el mensaje de esperanza del reino. Por lo tanto, los mercenarios son personas que no tienen compromiso. El soldado está condicionado, está afirmado con propósito, con misión, con identidad. Pero los mercenarios no tienen un compromiso tan profundo como un soldado. Los mercenarios, por lo demás, se mueven por motivos egoístas. ¿Por qué? Porque sirven para su propio interés. Bueno, si me dan una buena paga, voy. Bueno, si me ponen en la primera línea de cámaras, igual salgo en el directo para que me vean en primer plano, lo hago. Si salgo en la imagen de la publicidad para redes sociales, me apunto. Normalmente los que se convierten en soldados mercenarios alguna vez fueron preparados para servir, pero en un tiempo se desviaron y utilizaron sus dones para ser servidos. Y aquí tenemos un problema. Los dones que Dios nos ha dado siempre fueron destinados para darlos, para entregarlos como semillas que produzcan fruto, nunca para reservarlos y que se conviertan en nuestra propia provisión. La provisión no viene de mi don, del dador del don, pero el don siempre tiene que volver a Él. El llamado siempre tiene que estar enfocado en Él. Cuando nuestro corazón se llena de egoísmo, empezamos a corromper, a condicionar nuestra decisión de servir al Señor, de ser parte de su ejército, buscando nuestro propio beneficio personal. Y es aquí cuando tenemos que ser firmes en esta parte, iglesia. Muchas veces nuestro beneficio personal tiene que ver con que tenga la atención suficiente, la atención del resto. Estos días hablábamos y decían, bueno, uno de los beneficios que tenemos como iglesia, los benditos problemas, es que una iglesia creciente a veces no te da tiempo a conocer a todos, o a saludar a todos, o a atender a todos al tiempo. Entonces, por eso la labor de liderazgo, decía la semana pasada, es vital. La labor de liderazgo de los pastores, de los maestros, porque llegan a esas áreas que no todos podemos llegar. Entonces, es aquí donde necesitamos saber que aun cuando nosotros condicionamos mi devoción con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con el ministerio, incluso con la fe, nos estamos saltando la línea de un soldado de Cristo y convirtiéndonos en mercenarios, condicionados por las cosas o por la recompensa personal. Si no me llamaron, no me vieron, no me dijeron, entonces no voy, no digo, no, me alejo de Dios. Pensamos que castigamos al Señor y no, estamos perdiendo el propósito que ha sido sembrado en nosotros y comprado a precio de sangre. El propósito que está marcado en nosotros fue dado por gracia y comprado a un precio muy alto, que merece un compromiso profundo y completo. Otra señal de un mercenario es la falta de compromiso. No hay una causa que le mueva.
Solo le mueve emoción, le mueve, bueno, hay un programa, voy. Hay comida, voy. Hay fiesta, bueno, voy. Si no hay comida ni fiesta, no voy. Hay oración, no, uy, me da sueño la oración. Ay, vamos a evangelizar, no, qué vergüenza. Yo qué sé, les esperamos a todos, por cierto, el próximo sábado, viernes, sábado, en el evangelismo. La falta de compromiso habla de la falta de profundidad en la relación, en el corazón de ese soldado. Sino que siempre vamos a estar condicionados por nuestro propio bienestar. Y somos frágiles. Imagínense a un mercenario cuando quizás la paga que él esperaba no es la que él esperaba, valga la redundancia. Entonces dice, no, ya no sirvo más a esto, me busco otro mejor postor. Y permítame el ejemplo, y prostituimos nuestra unción. Porque se la vendemos al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Un novio, una novia, un vicio, un lugar donde me aplauden, donde me reconocen o me ponen en primera línea. Vendemos lo valioso y lo sagrado que Dios ha comprado a precio de sangre por decisiones o beneficios personales. Y esa es una señal de una persona, vamos a decirlo, mercenario. Otra tercera señal de este tipo de personas, que no son ustedes, por cierto, aquí no hay ninguno, siempre sirven de forma superficial. Lo superficial nunca va a ser amor verdadero. Lo superficial siempre va a ser un pasatiempo. Por eso, joven, señorita, señorito, princeso, princesa, varón, rey, sacerdote, mejor, nunca permitas que seas la segunda opción de alguien. Porque a medida como tú te valoras, vas a recibir. Esto no es, yo soy el rey de España y tienen que aquí venirme con dotes. No, tampoco hasta ahí. Somos reyes y sacerdotes, claro que sí. Pero lo que quiero decir es esto. Nunca lo superficial es amor verdadero. Siempre es un pasatiempo. Si así como prostituimos la unción, podemos estar intentando tomar el evangelio y el don como un pasatiempo, no como amor verdadero o amor real. La forma como yo abrazo el evangelio habla de la profundidad de mi compromiso con el reino y con el Señor del reino. Si nuestra convicción de ser fiel o de servirle tiene una fina capa, déjeme dudar de su amor verdadero por el Señor o de mi amor verdadero por el Señor. Y seguramente serán decisiones superficiales que tarde o temprano vamos a cambiar de bando. ¿Qué pasa en una relación que es superficial? Siempre aparece un mejor postor. Alguien más guapo, alguien más bonito, alguien que tiene un mejor coche, alguien que tiene una mejor casa, alguien que tiene más seguidores en Instagram, yo qué sé. Siempre va a haber un mejor postor. Y por eso la tentación del diablo a Jesús en el desierto tiene que ver con eso. Siempre hay una oferta mayor. Primero yo te doy reinos, primero yo te doy alimento, te doy reino, pero voy a terminar robándote tu adoración. Ese es el final. ¿Qué es la adoración? La entrega total. Pero siempre esa línea de petición va en una línea ascendente. Te pido un poquito más, te pido tu mente, te pido tu tiempo y luego voy a terminar pidiendo tu corazón de forma completa. Es allí como soldados de Cristo necesitamos pararnos de forma firme, consciente y responsable, que no me van a mover ni las emociones ni las necesidades, porque mi vida está comprometida por una tarea mayor, un propósito, una misión superior, que está por encima de mi estado emocional, de mis ideas o de mis necesidades, sino que está plasmado en la relevancia y la urgencia del mensaje del reino. Para terminar en esta mañana, chicos, vengan por favor. Las señales de un soldado fiel tienen que ver con que la motivación espiritual de ese soldado siempre va a ser hacer la voluntad del Señor. No la voluntad del pastor ni del líder, la voluntad del Señor. Y por eso honramos cada servidor que todas las semanas está aquí fielmente sirviendo, los pastores, los líderes sirviendo durante la semana, incluso los obreros que están invirtiendo su tiempo en las reformas de la iglesia, los bendecimos. Bendecimos sus vidas también que cada semana fielmente están aquí en la iglesia,
o en las células. Porque nuestra motivación siempre va a ser una motivación espiritual movida por hacer la voluntad del Señor. No por ser parte de un número religioso, no ser parte de una entidad religiosa, sino por hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Los soldados cuando salen a las batallas o a las misiones, ellos no están bien, hoy hace frío, yo no quiero ir. Imagínense al soldado, hoy quiero ir, no sé, vamos a ir al desierto del Sáhara. He visto que hay misiones allí, incluso España tiene misiones por allá en esa zona. Imagínense a los soldados diciendo, no, yo no quiero, hace mucho calor allí. Mándenme para el norte que está más fresquito. O no, hoy no quiero salir, hoy estoy desanimado, estoy de bajón. Una frase muy conocida últimamente, estoy de bajón. ¿Qué pasa? No sé, pero estoy de bajón. Quiero sentarme en la tele, ver ahí relajado en el sofá. Imagínense un soldado con esa actitud. ¿Alguien va a poner su vida en manos de ese soldado? Nadie. Por eso el soldado, una de las señales de un soldado de Cristo, es que siempre encuentra motivación para cumplir su tarea, cumpliendo la voluntad del Señor. La segunda señal de este soldado es que su servicio siempre va a ser un servicio desinteresado, por amor y para dar amor. Porque no vamos a buscar nuestro propio beneficio, sino es para reparar lo que el Señor vino a reparar, la relación entre Dios y la humanidad. Nuestro servicio siempre va a estar involucrado, enfocado en reparar, ser puentes de restauración, aquello por el cual el Señor Jesús murió y vino a esta tierra. Por eso decía en los tiempos de anuncio, todo lo que usted ve aquí como reformas, como inversión, no es porque queremos ser la iglesia más chachi del norte. No, porque queremos dar el mensaje relevante del Evangelio con la mayor excelencia. Y si usted se suma a esta línea, bienvenido sea, pero esa es nuestra misión, servir de forma desinteresada a favor del reino. La tercera y el tercer beneficio es algo glorioso. Porque como decía al principio, todo soldado cuando entra, se alista al ejército, su vida cambia por completo. Su imagen externa cambia, ya no se peina como él quisiera. Ya no tiene, no, me voy a pintar el pelo de rojo. Bueno, no digo que sea mal, lo digo que ya no puede decidir. Tiene un peinado exclusivo para todos. Ya no puede, yo me voy a ponerme los pantalones rotos, o pantalones ajustados, o traje. No, el traje militar, el traje del ejército. Su físico es condicionado porque, a mí me da pereza hacer sentadillas. No, yo prefiero hacer ejercicio cuando me levanto de la cama y me acuesto al sofá. Ese es mi mayor ejercicio. No. Su cuerpo físicamente tiene que estar activo, preparado para desafíos, para batallas cuerpo a cuerpo, para las inclemencias del tiempo. El tercer beneficio de un soldado de Cristo es que nuestra vida es transformada por completo. Carácter, identidad, humildad, corazón, todo es transformado en una nueva identidad, en un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Por eso el nuevo nacimiento y la transformación es un regalo para los que nos alistamos en el ejército del cielo. Porque quizás antes hablábamos diferente, ahora hablamos el idioma del reino. Quizás antes nuestra vida era moldeada por las modas, ahora nos moldeamos por las formas del reino. Quizás antes nos era difícil perdonar, ¿por qué? Porque lo primero que me ofendían le sacaba la mano. Ahora no, ahora perdono como perdona el reino. Quizás me costaba amar, ¿por qué? Porque me engañaron, me traicionaron, jugaron con mis sentimientos. Ahora ya no tengo heridas, ya no condiciono mi amor por las heridas. Ahora amo como el reino ama y como el reino me amó a mí. Por eso la transformación del carácter es un beneficio de ser parte del ejército divino del cielo en esta tierra. No hay otra forma de ser mejores y ser diferentes, sino es ser parte del ejército del reino de los cielos, porque nuestra vida está siendo transformada por completo. El ser llamados soldados de Cristo o la tarea de ser soldados de Cristo es un llamado para todos en esta mañana. Servir con amor, entregarlo todo y permanecer fieles hasta el final. Cuando condicionamos nuestra devoción con el Señor por la recompensa, nos convertimos en mercenarios. Pero cuando abrazamos la misión sobre nuestras vidas, somos un ejército conquistador fieles que vamos a establecer el reino de los cielos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia
y en todo el territorio donde Dios nos permita pisar con las plantas de nuestros pies. Ser un soldado no es fácil, claro que no, nadie dijo que sería fácil, pero déjeme decirle, es el camino más seguro para poder descubrir los planes y los propósitos que Dios tenía conmigo. Porque quizás con mi buena intención va a ser muy difícil, pero siendo alistado por el mejor general, voy a llegar a destino. Dice amén.